dejan de recibir cualquier irrigación con tal que el corazón y el cerebro lo preserven. Pueden producir una vasoconstricción renal, intestinal, de todos los órganos con tal de que le quede irrigación al cerebro y al corazón. También recuerden que los mecanismos reguladores incrementan o disminuyen la pérdida de calor corporal mediante la redistribución de la sangre. La sangre se redistribuye para garantizar que no perdamos temperatura, de conservar nuestra temperatura corporal. Cuando tenemos mucho calor o aumenta la temperatura, se produce una vasodilatación general, de modo que la sangre circule más por la parte periférica y pueda eliminarse el calor. Cuando tenemos mucho calor, por eso nos ponemos rojitos. Los ajustes circulatorios se realizan mediante modificación del gasto, cambios en el diámetro de los vasos de resistencia arteriolas y modificando la cantidad de sangre acumulada en las venas. Esos son los tres mecanismos que se utilizan para regular, para producir estos ajustes circulatorios. Uno, entonces, modificar el gasto. Dos, modificar la resistencia. Y tres, utilizar la sangre del sistema venoso, que es nuestro gran almacén sanguíneo. Mediante esos tres mecanismos son los que se utilizan para poder, digamos, el sistema cardiocirculatorio modificar cambios en la circulación. Entonces, aquí en esos tres puntos vamos a ver cómo se modifica el gasto, qué mecanismos modifican el gasto, qué mecanismos modifican el diámetro de los vasos y qué mecanismos, digamos, pueden movilizar sangre del sistema venoso. El sistema de regulación cardiovascular, el centro cardiovascular está en el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo recibe información sensitiva y da una respuesta motora. La información sensitiva que va al bulbo son impulsos que van al centro cardiovascular desde centros encefálicos superiores, corteza cerebral, sistema límbico y hipotálamo. Recibe información desde la parte central hacia el bulbo y el bulbo produce una acción motora. Por ejemplo, del sistema límbico, la excitación sexual. La excitación sexual produce taquicardia, vasodilatación. Entonces nos ponemos rojitos, el corazón se acelera. ¿Por qué? Porque esa información viene desde el sistema límbico. Desde el hipotálamo, si nos preparamos para la lucha, estamos discutiendo con alguien, tenemos un cólera, ira, ¿qué pasa? Se nos acelera el corazón. Sin hacer ningún ejercicio, se produce vasodilatación, nos ponemos rojos, taquicárdico, y también recibe información de centros que se conocen como vagoreceptores, es decir, estos son receptores de la presión arterial, controlan la presión arterial. Los vagoreceptores controlan la presión arterial, son los que se encargan de enviar información al bulbo sobre cómo está la presión arterial. Quimioreceptores también envían información al bulbo, informando sobre la concentración de los riñones, la concentración de CO2 y sobre la concentración de oxígeno. Presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 y concentración de oxígeno. Es decir, estos son sustancias que controlan la acidez de las heces. Entonces vamos a ver cómo la acidez, el pH sanguíneo, también determina el comportamiento cardiovascular. Toda esa información va hacia el bulbo y el bulbo da una respuesta motora a través del nervio vago, sistema nervioso parasimpático, hacia el corazón, produciendo descenso de la frecuencia cardíaca. Los nervios cardioaceleradores simpáticos, nervios simpáticos que van al corazón, aumentando la frecuencia y la contractilidad miocárdica, es lo que hace el simpático a nivel del corazón,
Y también el sistema nervioso simpático a nivel de vaso sanguíneo produce vasodilatación y vasoconstricción. No existe inervación parasimpática en los vasos sanguíneos. Solamente el corazón tiene inervación simpática y parasimpática, pero los vasos sanguíneos no tienen inervación parasimpática, solo simpática. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante. Entonces, los impulsos eferentes del centro cardiovascular, los impulsos simpáticos, llegan al corazón a través del nervios cardioaceleradores. La estimulación parasimpática llega conducido por el décimo cardio, por el nervio vago. El control autonómico de los vasos sanguíneos depende en exclusiva de la división simpática. El resultado es un estado moderado de contracción tónica de los vasos, sanguíneos, o sea, vasoconstricción, llamado tono vasomotor. Es decir, el sistema nervioso simpático mantiene un tono, un nivel de contracción del músculo liso arteriolar. Lo mantiene en un nivel de vasoconstricción, un tono constante. No es que está relajado, sino el sistema simpático lo mantiene siempre con un nivel de contracción, que se conoce como tono vasomotor. Y este tono vasomotor establece el nivel de reposo de la resistencia vascular sistémica. Es decir, no es que el vaso sanguíneo está relajado y cuando actúa el simpático recién se produce la vasoconstricción. No, y hay una vasoconstricción constante que lo determina el sistema nervioso simpático. La estimulación simpática produce vasoconstricción y por tanto un ascenso de la presión arterial. ¿No es cierto? Hemos explicado que la presión arterial es igual a la frecuencia por el volumen por la resistencia. Son directamente proporcionales. Sube la resistencia, sube la presión. Sube la frecuencia, sube la presión. Sube el volumen, sube la presión. Cae cualquiera de los tres, cae la presión. Eso ya tienen que tenerlo grabado. Entonces, esta estimulación simpática que produce vasoconstricción se realiza a través de la activación de receptores alfa-adrenérgicos. En el músculo esquelético y vasos coronarios existen receptores beta-adrenérgicos que producen vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, cuando una persona empieza a correr, empieza a hacer ejercicio, se genera una secreción, una descarga simpática que produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, ¿no es cierto? Pero se produce una vasodilatación del músculo estriado, una vasodilatación de las arterias coronarias. Mientras que la vasoconstricción general se produce por esta inervación simpática a través de receptores alfa-adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso arteriolar de las arterias periféricas, en el estriado la vasodilatación se debe a receptores beta-adrenérgicos. Algunas fibras simpáticas de los vasos del músculo esquelético son colinérgicas y producen vasodilatación. Existen algunas fibras que teniendo el recorrido simpático, teniendo una estructura anatómica simpática, secretan acetilcolina. Y esto lo hacen, estos vasos colinérgicos secretan acetilcolina e inhiben a una neurona adrenérgica. Ahora, también la estimulación simpática, también hay estimulación simpática de las venas, que da lugar a una venoconstricción que moviliza la sangre de los reservorios y aumenta la presión arterial. Entonces, eso también hace el sistema simpático. Hay venoconstricción y esa venoconstricción moviliza la sangre que está almacenada en las venas, la moviliza hacia el sistema arterial y eso aumenta el volumen, y al aumentar el volumen arterial aumenta la presión. Los sistemas reguladores cardiovasculares se pueden dividir en generales y locales.
generales y locales, tal como lo divide el año. Dice, sistemas reguladores generales y locales. Entre los sistemas reguladores locales, estos actúan en determinados territorios vasculares y son activados por factores físicos y metabólicos. ¿No? En determinados territorios, no es sistémico. Actúan así por regiones, localmente, y actúan a través de sistemas, digamos, de factores físicos y metabólicos. Estos sistemas reguladores locales, ¿no? Los factores físicos son los cambios de presión, cambios de flujo y los postulados. Y los cambios metabólicos son los productos del metabolismo y los gases arteriales. Es decir, la concentración de CO2, hipercambia, y la concentración hipercambio, hipocambio, y la concentración de oxígeno, o la presión parcial de oxígeno, que generan hipoxia, ¿no? Cuando disminuye esta presión. Entonces esos son los factores locales que son de respuesta inmediata. Y tenemos los sistemas generales, los sistemas de regulación general, que actúan sobre el sistema cardiovascular y controlan el volumen extracelular. Estos controlan el volumen extracelular. Dentro de estos sistemas generales están los sistemas nerviosos, controlados por los vasoreceptores, y los hormonales, controlados por la renina-angiotensina, por las catecolaminas, factor natriurético y mecanismos renales. Aquí están el riñón, las aurículas, la médula suprarrenal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son sistemas generales que controlan la presión, controlan el sistema cardiovascular a nivel general. Los de regulación local obedecen a mecanismos que actúan en los vasos sanguíneos y compensan cambios moderados en la presión de perfusión de un tejido. Utiliza sistemas de autorregulación, es decir, este sistema no es un sistema que requiere de liberación simpática, parasimpática, sino es un mecanismo de autorregulación local. Estos mecanismos son el sistema de autorregulación miógena, autorregulación dependiente de flujo, sistema endotelial del tono vascular y la regulación metabólica. Esos son los sistemas de regulación local. La regulación miógena, conocido también como efecto Bayes, consiste en la capacidad del lecho vascular, en ausencia de factores nerviosos, ¿no? En ausencia del simpático, del parasimpático. Este sistema de regulación, que se conoce como miógeno, consiste en que cuando en un vaso sanguíneo aumenta la presión, el músculo liso, al sentir la distensión, se contrae, sin ninguna respuesta nerviosa, simplemente que el músculo liso arteriolar se distiende, inmediatamente responde contrayéndose al recibir un aumento de presión arterial, ¿no? Esa es una respuesta intrínseca del músculo liso al estiramiento, ¿no? Es la respuesta, así se conoce, por ejemplo, el Carlos lo menciona así, ¿no? Al aumentar la presión, las arteriolas se distienden y la fibra muscular lisa se contrae. Su principal función es mantener la presión capilar adecuada para el intercambio de fluido. Esa es su principal función. Que el nivel de volumen capilar, que es donde se dan los intercambios con la célula, se mantenga adecuado. Sube la presión, ellos inmediatamente se contraen para que se mantenga el flujo constante a nivel capilar. No es que si no hubiera esto, sube la presión, se llenan los capilares de sangre. Sin embargo, ese sistema local está tratando de regular de que el sistema capilar no se llene de fluido, ¿no? El otro mecanismo es el de autorregulación dependiente de flujo. El flujo en los vasos sanguíneos es que hace tensión en las células endoteliales.
Esa tensión provoca dilatación dependiente de la intensidad de flujo. Es decir, cuando aumentamos el volumen, sin aumentar la presión. Vamos a suponer a una persona que no ha tenido una hemorragia sanguínea, le colocan una vía y le dicen que deben pasarle a 15 gotas y de repente la enfermera le pasa, pues se equivoca y le pone a 30 gotas y le pasa un volumen mayor. Ese flujo mayor, ese flujo aumentado, que también tanto el aumento del flujo como la vasoconstricción con flujo constante la activa. Es decir, eso significa que vamos a suponer que no hay un aumento de flujo. La primera circunstancia de activación de este sistema es que aumente el volumen, el flujo que está llegando. Y la otra es que, estando el volumen constante, exista una vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción, ese flujo ejerce presión sobre el sistema de las células endoteliales. Aquí el efecto físico es que ese flujo ejerce presión sobre las células endoteliales y son las células endoteliales que actúan en el hierro local liberando sustancias como el óxido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, y la prostaciclina, que es una prostaglandina también vasodilatadora. Esto es a nivel endotelial. También se produce liberación de óxido nítrico y prostaciclina cuando también hay caída de la presión parcial de O2 en hipoxia, ¿no? En hipoxia, y también con sustancias agonistas que potencian la liberación de óxido nítrico. Entonces, ese es este efecto, conocido también como efecto Eisenmenger, produce entonces vasodilatación, refleja cuando aumenta la presión, cuando aumenta el flujo que recibe, digamos, un vaso precapilar, pero esto se debe por estímulo de la célula endotelial que libera óxido nítrico. ¿Cómo ocurre esto? Tienen una clase de sistema endotelial, ¿no? Pero la célula endotelial tiene la acción de que un agonista, un receptor, en este caso el aumento del flujo, ¿qué es lo que produce eso en la célula endotelial? Un aumento en la concentración del calcio intracelular. Ingresa calcio, el calcio se concentra y este incremento en la concentración del calcio activa esta enzima que se llama óxido nítrico sintetasa y aumenta la concentración de óxido nítrico y este sale de la célula y produce el efecto sobre el músculo liso, produciendo relajación. Y aquí este calcio también activa a esta fosfolipasa A2, que esta fosfolipasa hace que los fosfolípidos de la membrana celular se desdoblen en ácido araquidónico, y este ácido araquidónico, por una ciclooxigenasa, forma prostaglandina, prostaciclina. La prostaciclina se libera de la célula endotelial y genera la vasodilatación. También hay otros mecanismos como, por ejemplo, el desdoblamiento del ATP. El ATP se desdobla en ADP, en AMP cíclico, libera adenosina, y la adenosina también aumenta el catabolismo. Y los productos del catabolismo, dentro de los productos del catabolismo está también la prostaciclina, que genera vasodilatación. La regulación metabólica. Esta regulación metabólica se debe cuando el tejido con actividad funcional importante como el músculo esquelético, el miocardio, las glándulas, presentan una relación lineal entre dicha actividad y la perfusión sanguínea. Es decir, cada vez que estos tejidos, músculo esquelético, miocardio, glándulas, aumentan su actividad, aumentan su flujo. Entonces el corazón, cuando empieza a latir más rápido, los mecanismos reguladores le aseguran una mayor cantidad de flujo, igual para el músculo esquelético. Si el flujo se interrumpe temporalmente por algún obstáculo físico que ocasione isquemia y por tanto disminución de la presión parcial de CO2, presión parcial de O2,
aumento de la presión parcial de O2, generará, cuando desaparece el obstáculo, un aumento transitorio del flujo denominado hiperemia reactiva. Es decir, cuando nosotros recibimos una obstrucción de un flujo, se generan sustancias, la hipoxia aumenta la concentración de hidrogeniones y la isquemia, cuando se resuelve, inmediatamente el organismo, por una cuestión refleja, produce una gran vasodilatación que le asegura la irrigación a ese órgano. Eso se ve claro cuando, por ejemplo, presionamos, por ejemplo, aquí lo podemos ver, haz punto. Las arterias, la arteria radial y cubital están acá. Yo presiono aquí, le voy a obstruir, le voy a producir una obstrucción a la irrigación de su mano. Abra. ¿Cómo está su mano? Pon uno al lado, la otra mano al lado. Las dos están pálidas. ¿Cuál está más pálida? Pero si yo tengo ahí presionado las dos arterias, las dejo presionados lo ideal sería dejar presionado un minuto, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí, daré pues unos 15 segundos y miren cuando suelto. Miren las dos manos y quiero que vean qué pasa con esta mano. ¿Cuál se pone más rojita? Solamente esa obstrucción física genera posteriormente, cuando se libera la obstrucción, una vasodilatación que hace que se produzca hiperemia reactiva. A eso se refiere. Siempre que va a haber una obstrucción física, ahí nomás, una obstrucción física, entonces eso genera disminución de la presión parcial de O2, aumento de la presión de CO2, y esos metabolitos generan la hiperemia reactiva que acaban de ver una vez que se resuelve la obstrucción. Esto obedece a lo que acabamos de explicar, ¿no? A que hay acidosis, a que cae la presión de oxígeno, se activa la liberación de óxido nítrico y prostaciclina, que son sustancias vasodilatadores, y eso hace que esas sustancias vasodilatadores también se aumente el potasio intersticial, que genera vasodilatación. Todo eso se da en ese momento. Si mantenemos la obstrucción más tiempo, más rojita se va a poner la mano, porque se acumula más óxido nítrico y más prostaciclina. Bien, existe sinergismo y antagonismo de los mecanismos reguladores locales. A veces son sinérgicos y a veces son antagonistas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sinergismo. Por ejemplo, cuando aumenta la actividad metabólica, se activa el sistema autorregulador metabólico que produce dilatación arteriolar. Esa dilatación arteriolar aumenta el flujo. Ese aumento de flujo produce este efecto, el efecto metabólico Eriksen-Meyer, que provoca vasodilatación. Y esa dilatación arteriolar disminuye la presión transmural del músculo liso, bloquea el efecto miógeno Bayes y se genera vasodilatación. Y por eso se da una gran vasodilatación. Y eso aumenta el aporte de oxígeno a esa mano que estuvo sin irrigación. Aquí, por ambos efectos locales, se genera una gran vasodilatación. ¿Cuándo ocurre por este mecanismo metabólico? Y antagonistas tenemos cuando aumenta la presión arterial. Cuando aumenta la presión arterial, aumenta la presión transmural, se produce el efecto miógeno o Bayes, también aumenta el flujo, eso también produce un efecto metabólico que produce vasodilatación, y el Bayes, al producirse el aumento de la presión, se debe al efecto miógeno de vasoconstricción, y entre la vasoconstricción y la vasodilatación, entre los dos mecanismos, hace un aporte de oxígeno más o menos constante cuando sube la presión. Por un lado, se produce la vasoconstricción para que no ingrese mucho flujo, pero ese flujo
estimula la célula endotelial para que libere óxido nítrico y prostaciclina y produce también vasodilatación. Y entre la vasoconstricción y la vasodilatación regulan un aporte de oxígeno adecuado al tejido. Entonces aquí tenemos un efecto antagónico y aquí tenemos un efecto sinérgico que se produce cuando por el aumento de la actividad metabólica. La regulación nerviosa, que ya es un mecanismo de regulación general, se da a través de los vasoreceptores. Los vasoreceptores son fibras nerviosas que pueden responder a cambios de presión y a la distensión, participando con sistemas de retroalimentación negativa para controlar la presión arterial. Los tres sistemas de retroalimentación negativo más importantes son el reflejo aórtico, el reflejo del seno carotídeo y el del corazón derecho o auricular. Son los tres reflejos: del seno carotídeo, del callado aórtico y el auricular. Ahí hay receptores, receptores de presión. Los reflejos vasoreceptores, entonces, tenemos aquí en el seno carotídeo y en el callado aórtico. Esto, cuando detectan una elevación de la presión arterial, cuando aumenta la presión arterial sobre estos receptores emiten cantidad de estímulos, disparan estímulos porque se distiende la presión arterial, el aumento de presión los distiende. El seno carotídeo, su aferencia es a través del glosofaringio, endovenopato, y el callado aórtico es a partir de la rama aferente del nervio vago. Estas aferencias llegan a la región del bulbo a nivel del tracto solitario, del núcleo del tracto solitario, y a través de extensiones o proyecciones que generan una excitación glutaminérgica, son células que liberan glutamina, neurotransmisor excitador, que existe esta fibra nerviosa, le excita, pero es una fibra inhibitoria que libera el neurotransmisor GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Estas neuronas se encuentran en la región ventral, rostral ventrolateral del bulbo. Y de ahí, entonces, este GABA bloquea a este cordón, a esta vía bulboespinal, conocida como intermedio lateral, y inhibe al simpático. Inhibe al simpático. Ahora, esta vía también del núcleo del tracto solitario también estimula acá el núcleo dorsal motor y estimula a través del núcleo ambiguo el centro del vago, el cual estas ramas se dirigen hacia el corazón para producir un efecto parasimpático. La suma, claro, chévere su vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este aumento de presión, al bloquear acá el sistema simpático, ¿qué va a producir? Si el tono era, el simpático mantenía una vasoconstricción constante, al bloquear al simpático, se produce vasodilatación, se produce venodilatación. Al producirse vasodilatación, cae la resistencia, y si cae la resistencia, cae la presión que estaba elevada. Y a través de esta estimulación sobre el corazón, el parasimpático actúa sobre receptores muscarínicos que se encuentran ubicados a nivel del nodo sinoauricular, disminuyendo la frecuencia cardíaca, y a nivel también
de receptores muscarínicos que se encuentran en las células miocárdicas, en la pared del miocardio, disminuyendo la contractilidad. Eso disminuye el gasto cardíaco porque disminuye la frecuencia. Al bloquear al nodo sinoauricular disminuye la frecuencia, y al disminuir la contractilidad disminuye el volumen, por tanto disminuye el gasto cardíaco. Entonces tenemos aquí el efecto vasorestrictor, que es disminuir la resistencia y disminuir el gasto, por tanto se cae la presión, disminuye la presión arterial ante un aumento de la presión captada por el vasoreceptor. Entonces ese es el mecanismo que utilizan los vasoreceptores. Aquí tenemos, por ejemplo, el reflejo auricular, conocido como Brand-Rich incitador, y el reflejo del seno carotidio y del callado aórtico, conocido como Lenz. Las fibras verdes son las aferentes y las rojitas son las eferentes. Aquí también las aferentes y las eferentes. Tenemos el estímulo, por ejemplo, el estímulo en el reflejo auricular, que existe un aumento del reflejo venoso o aumento de la presión auricular. Ese aumento actúa sobre los receptores de estiramiento de la aurícula, y también las grandes venas tienen receptores de estiramiento, y a través de sus aferencias, que son del nervio vago, y luego a nivel, como hemos explicado, lo que ocurre a nivel del bulbo, su eferencia, son fibras adrenérgicas eferentes, cuya respuesta es la taquicardia y el inotropismo positivo, cuando aumenta la presión auricular, el llenado auricular. El efecto, aumento del gasto cardíaco. Aquí, el estímulo, aumento de la presión arterial, como hemos dicho, presoreceptores del callado aórtico, seno carotidio, ventrículo izquierdo. Ya saben que del seno carotidio, el nervio aferente es el noveno, y del callado aórtico es el décimo. Estas aferentes, el noveno y el décimo, actúan a través de fibras colinérgicas sobre el corazón, ¿no? Y la respuesta sería una bradicardia, y como se produce un efecto adrenolítico o bloqueador simpático a nivel de los vasos sanguíneos, entonces eso hace que la resistencia disminuya y por tanto se reduce la presión arterial y sea regulado. Este es un mecanismo de retroalimentación negativa. Sube la presión y el mecanismo regulador hace que baje la presión, contrarreste ese efecto. También existe un reflejo somatosimpático. Este reflejo se conoce, es un reflejo somatosimpático que explica por qué tenemos caídas a veces de presión, disminuciones de presión, cuando nos enfrentamos a un dolor, ¿no? Tenemos un gran dolor, recibimos un golpe muy fuerte, ¿y qué pasa? Nos ponemos palpos y se nos baja un poco la presión. ¿Cómo es que eso ocurre? Si la inervación es simpática de uno, y cuando recibimos el golpe en el músculo, en nuestro cuerpo, que es muscular, la inervación es somática. Entonces esto ocurre porque cuando recibimos una lesión que está en la superficie, como la piel o el músculo estriado, entonces esta aferencia del dolor se va hasta la región rostral ventrolateral del bulbo raquídeo, y por una eferencia por el haz intermedio lateral va al sistema simpático, ¿no? Lo bloquea, produciendo una vasodilatación. Y al producir una vasodilatación, ¿qué pasa? Cae la resistencia y se cae la presión. Y esa caída de presión nos produce ligera taquicardia como efecto regulador, ¿no? Nuevamente la compensación es producir una vasoconstricción
terrible que nos pone pálido, y ahí viene la respuesta, digamos, clínica que ya vemos, ¿no? La palidez, la taquicardia, ¿no? Acompañado de ligera hipotensión arterial, producto de ese dolor. A esa respuesta se conoce como reflejo somatosimpático. Nace del sistema nervioso somático, pero da una respuesta a través del sistema nervioso simpático. Aquí tenemos los factores que afectan el calibre de las arteriolas, ¿no? ¿Quiénes producen vasoconstricción? ¿Quiénes producen vasodilatación? Factores locales, los productos endoteliales, los agentes neuromorales circulantes, factores neurales. ¿Cuándo producen vasodilatación y vasoconstricción? Por ejemplo, acá los factores locales. Un factor local que produce vasoconstricción también es el descenso de la temperatura, el frío. Cuando estamos en el frío, ¿cómo está nuestra piel? Pálida. Porque el frío produce como efecto vasoconstricción periférica. Entonces nos ponemos pálidos, ¿no? El aumento del CO2 y el decremento del O2 produce vasodilatación, ya lo hemos explicado por qué, ¿no? Tenemos también los productos del metabolismo, las células endoteliales, el óxido nítrico, vasodilatación. Hay también productos de las células endoteliales que producen vasoconstricción, que son las endotelinas, el tromboxano A2, que produce vasoconstricción, y la prostaciclina, que produce vasodilatación. Y así pueden ver acá la angiotensina 2, la adrenalina, el neuropeptidoín. Ahí tenemos todos los factores enumerados que producen vasoconstricción y vasodilatación. Los quimioreceptores. Los quimioreceptores también son reguladores generales sistémicos. Están situados cerca de los vasoreceptores del seno carotídeo y del callado aórtico, en pequeñas estructuras llamadas cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos. El efecto principal de su estimulación de un quimioreceptor es excitar el centro cardíaco vagal en el bulbo y por tanto reducir la frecuencia cardíaca. Este efecto se conoce como efecto reflejo primario, que es lo primero que hace un quimioreceptor. Cuando se estimula un quimioreceptor, producir disminución de la frecuencia cardíaca. Pero también excitan el centro respiratorio en el bulbo. Los quimioreceptores, si bien es cierto que a nivel cardíaco directamente producen disminución de la frecuencia, pero los quimioreceptores también son receptores respiratorios. Estos quimioreceptores excitan al centro respiratorio en el bulbo. Este efecto produce hipocapnia, es decir, disminución de la PCO2, y aumenta la insuflación pulmonar, porque el efecto quimioreceptor es hacerlo respirar más hondo. Así, nos falta el oxígeno, ¿qué hacemos? Respiramos más y disminuimos la concentración de CO2. Eso se llama hipocapnia. Entonces, secundariamente, al producir esa insuflación, inhibe el centro vagal en el bulbo, aumentando la frecuencia cardíaca. Bloqueando el primer efecto, este efecto secundario atenúa el efecto reflejo primario sobre la frecuencia cardíaca. Es decir, por eso es que cuando alguien hace un poco de bradicardia, ¿qué hace? Hay un reflejo que hacemos. La persona, siento que me falta el aire, y respiramos más. Baja la frecuencia cardíaca, inmediatamente se activa el quimioreceptor. Insuflamos, como que nos falta el aire. ¿Y eso qué hace? Bloquea el efecto de disminución de la frecuencia cardíaca para aumentar nuestra frecuencia. Eso es lo que hacen los quimioreceptores. Aquí tenemos este esquema que grafica eso. El quimioreceptor periférico, su efecto primario, actúa sobre el centro del vago del bulbo, núcleo de tracto solitario, estímulo al corazón, disminuir la frecuencia cardíaca.
Pero a su vez este quimioreceptor periférico estimula la actividad respiratoria produciendo hipocapnia, disminución del PCO2. Van a ver el respiratorio, que el principal estímulo respiratorio es el CO2, provoca estiramiento del pulmón, aumentando la insuflación, y esto bloquea como efecto secundario este efecto bradicardizante, y al bloquearse esto, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, por esa razón es que sentimos eso, ¿no? Cuando tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca. Siempre viene el reflejo también pulmonar que se suma para aumentar la frecuencia que cayó producto del quimioreceptor periférico. Ahora tenemos los mecanismos hormonales de regulación de la presión arterial a mediano plazo. Es decir, a mediano plazo, lo que hemos visto hasta ahora, vasoreceptores, los reflejos nerviosos de vasoreceptores, quimioreceptores, son para regular la presión, pero en una cuestión inmediata, ¿no? Se nos baja la presión, inmediatamente la respuesta es inmediata. La insuflación, quimioreceptor, vasoreceptor. Pero una persona que le sube la presión, se activan los sistemas quimioreceptores, vasoreceptores, y esa presión sigue. Porque ya es un efecto de esa presión. La presión sube, se trepa y se va hasta, por decir, 150, vienen los efectos y la bajan de 150 a 140. Sigue con la presión alta, pero se establece un nuevo nivel de regulación, 140. La persona sigue subida un mes, 2 meses, se dispara a 170, se siente mal, pero ya de ahí su efecto quimioreceptor y vasoreceptor de 170 la baja a 150. Y antes andaban 140, ahora andan en 150. Y la persona sigue andando. Sigue andando porque con esa presión de 140 a 150 ya se activaron otros mecanismos que ya no son los vasoreceptores, sino que son los mecanismos de mediano y largo plazo que se encargan de regular la presión. Y estos mecanismos son estos. El aumento de la presión arterial, ¿qué hace? ¿Qué produce? Además de estimular los vasoreceptores, como se mantiene esa presión alta, esto aumenta la perfusión renal. Y al aumentar la perfusión renal, los vasos arteriales renales tienen centros de liberación de renina, pero esa renina se libera cuando la presión baja, pero cuando la presión sube, se bloquea la liberación de renina. Y la renina es la que estimula la producción de angiotensina 2. Y al no haber angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, entonces también se bloquean las catecolaminas, se bloquea el simpático, la producción de ADH, que también aumenta la presión, y por tanto disminuye la resistencia periférica total o resistencia periférica sistémica. Cae la resistencia, entonces cae la presión arterial. Este aumento de la presión arterial produce distensión auricular. El aumento de la presión hace que las aurículas se distiendan porque reciben un flujo a mayor presión, porque esto se mantiene alto. Eso estimula la producción de péptido natriurético auricular, que aumenta la excreción renal, baja el volumen intravascular, disminuye el retorno venoso y por tanto baja la presión arterial. Entonces, a través de la resistencia y a través del volumen, disminuye la presión arterial, sin aumentar la frecuencia cardíaca. Y el hombre está caminando con su presión alta, pero eso sí que está pasando, va a orinar más seguido, orina mayores volúmenes de agua. Cuando va a orinar, orina bastante y piensa que está bien bacán. Está bien y está con su presión alta. Pero es este mecanismo que nunca hace que esta presión alta se mantenga en un límite y no se dispare porque está regulándose. Ya aquí el sistema renal, el riñón y las aurículas están actuando para mantener esa presión baja. Entonces, el papel del riñón en la regulación de la presión arterial a largo plazo.
Luego esta presión sigue trepando, ¿no? Los mecanismos reguladores a mediano plazo van pasando o siguen, pero no son suficientes. ¿Qué pasa? Un ingreso oral hídrico sanguíneo aumentado, ¿sí? Se puede incrementar. ¿Por qué? Porque esta persona comienza a perder volumen. Por el mediano plazo pierde volumen y eso le da sed. Y comienza a tomar más agua, a ingresar más volumen. Y ese aumento del volumen de líquido extracelular, ¿no? Aumenta también el volumen sanguíneo. Eso aumenta la presión venosa central, por tanto aumenta el gasto cardíaco. Este aumento del gasto cardíaco produce aumento de la presión arterial, y ese aumento de la presión arterial genera acá el efecto Bayes, efecto miógeno, que ese efecto miógeno aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión arterial, aquí también el gasto cardíaco a través de metabolito, de la producción metabólica, se activa la regulación metabólica que aumenta la resistencia, se bloquea acá, como aumenta el flujo, ¿no? Aumenta la resistencia, aumenta la presión, aumenta la diuresis de presión, aumenta la expresión hídrica y salina, regulación de la presión arterial por pérdida de agua. Ese ingreso de volumen, el riñón lo regula, haciendo que la persona esté orinando más. Pues la persona que está con la presión alta y que no la controla, está orinando cada vez más, excitando más. El riñón ya está haciendo su trabajo, ¿no? De controlar ese volumen, pero entra en un círculo de retroalimentación. ¿Cómo se llama esto? Positivo. ¿Por qué? Porque él bota agua, pero eso le da más sed y vuelve a ingresar más agua. Ingresa más agua y el riñón se encarga de botar esa agua, y así está en un círculo vicioso. La persona está en ese círculo vicioso que le mantiene su presión regulada en un nivel alto, pero sigue caminando tranquilo. Y la que viene último viene a dormir. ¿No estás durmiendo? Entonces se escucha analizando también. Entonces vamos a explicar, a resumir todos estos mecanismos reguladores con esta patología que se llama choque circulatorio o shock circulatorio. Cuando una persona se choca, está chocada. ¿Qué es el estado de shock? El estado de shock es un estado de insuficiencia aguda en el aporte de sangre a los órganos vitales, que da lugar a hipoxia o anoxia aguda, hipercapnia y acidosis. Es decir, como explicamos, se cae la presión arterial. El shock se caracteriza por caída de la presión arterial a límites en los cuales ya la irrigación es insuficiente para el aporte de sangre a los órganos vitales. Cae la presión, se produce la presión crítica de cierre y ya no llega irrigación a los órganos. Entonces, ese órgano entra en hipoxia, acidosis. Entonces, eso va a llevar a la célula a la muerte. Entonces, cuando hay una caída brutal de la presión, esas caídas de presión, aquí dice tipos de shock, tipos de choque. Los tipos de shock se clasifican como shock cardiogénico. El shock cardiogénico es cuando falla la bomba, que caiga la presión por una arritmia, una bradiarritmia, por una taquiarritmia muy rápida, por un infarto. Se cae la presión, porque ¿quién controla el gasto? Que es de quién depende la presión, el corazón. También se puede ver a hipovolemia, un shock hipovolémico, por pérdida de volumen. También se puede ver
a un shock obstructivo, por ejemplo, que se obstruya una pericarditis que no permite que el corazón se llene y no hay llenado diastólico. Y como no se llena el corazón con sangre, tampoco va a haber buen gasto. Y también hay un shock que se llama redistributivo, el típico de la sepsis, el típico que se produce en el shock séptico. En el shock séptico, el paciente entra en shock, pero no por falta de volumen, porque su corazón le falla, ¿no? Sino porque las bacterias liberan toxinas que producen una vasodilatación periférica pero brutal. Es tal la vasodilatación que hasta los vasos sanguíneos se dilatan tanto que se abren las fenestraciones vasculares y sale el agua y el paciente se desmatiza. El agua empieza a salir hacia la periferia. Esa gran vasodilatación tumba la resistencia y la salida de agua tumba el volumen sistólico y se cae la presión y el paciente se choca por sepsis. En el shock cardiogénico, el problema es que el volumen sistólico se viene abajo porque el corazón no late bien. Se cae el volumen sistólico y por tanto se cae el gasto cardíaco. En el shock hipovolémico, también la falta de volumen. ¿Qué pasa con la falta de volumen? ¿Qué pasa con la obstrucción del llenado diastólico? Se cae la precardia. Al caer la precardia, se cae el gasto cardíaco. Y esa caída de gasto cardíaco produce hipoxia circulatoria porque no llega suficiente volumen a los tejidos. Y en el shock redistributivo, la caída de la resistencia periférica produce una distribución anormal del flujo tisular que produce hipoxia circulatoria. Cuando digo distribución anormal del flujo tisular es que el flujo sale al intersticio, ¿no? Se produce un gran edema, el líquido está fuera de donde debe estar, ya no está en el intravascular, sino está en el intersticial la mayor cantidad de volumen, y eso hace que caiga la presión. Entonces se produce hipoxia circulatoria. ¿Por qué? Porque no llega un suficiente volumen que lleve oxígeno. Eso lleva al shock y al fracaso multiorgánico. Fallan los órganos, falla el hígado, falla el corazón, falla el cerebro, falla todo. Por falta de un buen volumen sistólico, un buen gasto cardíaco. En el caso de una infección que demanda una diarrea como síntoma, una diarrea bastante voluminosa, grave. ¿Habría los dos tipos de shock, el hipovolémico y el redistributivo? No, porque, a ver, las diarreas son generalmente infecciones localizadas, no sistémicas generales. La infección se mantiene localizada en el aparato digestivo, dentro del tubo digestivo. Esa bacteria no pasa al sistema general. O sea, lo que produce va a producir un shock, pero hipovolémico, pero no redistributivo. Ahora, podría ser que esa bacteria que está en la luz intestinal ingrese a nuestro espacio corporal y ahí se siembra y se distribuye a todos los órganos. Y al liberar sus toxinas en la sangre, esas toxinas van por los vasos sanguíneos y producen esa gran vasodilatación. Claro, y se produce la sepsis. La sepsis es cuando la infección es una infección que ya está en todo el cuerpo. Las bacterias ya no están localizadas en un lugar, sino ya están circulando hasta en la sangre. Como ustedes han visto en el sistema inmunitario, ¿qué es el sistema inmunitario? El sistema inmunitario tiene sistemas de bloqueo local de la infección y también de control o de bloqueo sistémico de la infección. Primero ingresa una bacteria aquí en mi dedo, se pone rojo y todos los mecanismos, primera línea de defensa, los leucocitos se acercan ahí para bloquear esa infección y dejarla solo en el dedo hasta que se forma un absceso y toda la infección quedó en un absceso que uno lo drena y salió la pus, pero no se disparó al resto del cuerpo. El sistema local de control funciona. Cuando esa bacteria ingresa a mi sangre,
no lo bloqueó bien, ingresa a la sangre y empieza una respuesta que se llama respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo. Un sistema de respuesta inflamatoria sistémico. Esa respuesta inflamatoria sistémica pasa por, digamos, desdoblamiento del ácido araquidónico, que aumenta pues prostaglandina, lipoxina, leucotrienos, y todo eso genera en nuestro cuerpo una respuesta clínica que se traduce en aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria. Entonces vemos que el paciente que estaba con su dedo acá infectado, llega al hospital con hipertermia, taquicárdico, taquipneico, ya llega con signos de evidencia de una infección ya generalizada, ya una sepsis. Generalmente la diarrea se mantiene en el tubo digestivo, es muy poco probable que se dispare. Hay bacterias que producen diarreas y que sí crean un problema sistémico. Por ejemplo, la salmonelosis. Las diarreas por salmonelosis sí pueden producir sepsis. Son tan agresivas que atraviesan la mucosa intestinal y llegan pues a todo el sistema, a través de la sangre, a todos los órganos. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, también la bacteria de la tuberculosis produce diarrea y se puede producir una tuberculosis intestinal, y esa tuberculosis intestinal luego se convierte en sistémica, y esa tuberculosis, esa bacteria del TBC llega incluso a la médula espinal. Se instala en la médula espinal, en el aparato respiratorio, puede haber, se instala en el hígado, hay tuberculosis renal, hepática, pulmonar, intestinal, ¿no? Medular, y así eso fue sistémico. Entonces, estas patologías que producen la sepsis son que producen, bueno, aquí la sepsis depende mucho del microorganismo. De ahí que están llevando su curso de microbiología, ¿no? Aprendan bien su micro. Entonces, cuando ustedes saben que es una infección por tal bacteria, ya saben a lo que viene. Uno tiene que aprender también a conocer a los enemigos. Si no conoces a tu enemigo, ¿cómo lo combates? Como ayer que Careca no conoce bien a su enemigo y le regala el primer tiempo del partido, por no conocer bien a su enemigo. Recién se da cuenta en el segundo tiempo, muy tarde ya para reaccionar, muy tarde. Quien no estudia bien al enemigo no hace una buena estrategia. Entonces nosotros somos estrategas, ¿no? Que tenemos que sumar todo, qué bacteria es una bacteria muy agresiva. A veces médicos están frente a una infección por una bacteria grave y recetan dan un tratamiento que es como para una bacteria muy simple y terminan complicándolo todo. ¿Por qué? Porque no conocen qué tipo de bacterias están combatiendo. De ahí su microbiología también bien aprendida, así como su fisiología. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿cuáles son los parámetros? Miren, en el shock estamos hablando que el problema es la irrigación de los tejidos, la irrigación tisular. Eso es lo grave, que no le llegue una buena irrigación a los tejidos y estos tejidos entren en hipoxia. Los determinantes de una buena perfusión hídrica. El primer determinante es la volemia. La volemia que genera una presión de llenado, o sea, una buena precarga. La distensibilidad ventricular, el tiempo de llenado, la contractilidad auricular, la capacidad pericárdica, producen un buen volumen telediastólico. El término tele en clínica se utiliza para decir que es durante toda la diástole. Tele significa toda la diástole, telesistólico toda la sístole. O sea, durante todo el periodo de la diástole, digamos,
es adecuado. Entonces, miren, una volemia adecuada hace que haya una buena precarga, una distensibilidad ventricular.